Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Soy José Luis Anguiano. Me da mucho gusto que me estés siguiendo en los videos que hemos estado presentando sobre inteligencia espiritual. Debo decirte que ha salido ya también un nuevo video sobre inteligencia emocional. Por ahí algunas personas me hicieron la sugerencia de ampliar un poquito esta área que mencioné en la introducción sobre la inteligencia emocional. Bueno, pues hemos comenzado ya con el primer video, así que te invito, el video introductorio, para que lo veas. Suscríbete a mi canal, te invito para que te suscribas. Si no te has suscrito, pues por ahí suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video. Estoy programando que los videos salgan uno por semana, para que te avise cuando salga un nuevo video, y también te pido que le des like. Espero tus comentarios, porque tus comentarios son los que enriquecen pues estas presentaciones. Bien, hoy vamos a hablar sobre esta segunda área o segunda esfera de la que ya trabajamos en la introducción. Estas tres esferas que nosotros trabajamos en la introducción, si lo recuerdas, ¿verdad? Estas tres áreas que nosotros venimos trabajando, que es el área de la persona, de ser persona, ser humano, el ser religioso, ser hijo de Dios, y el ser ciudadano, ser iglesia, ¿verdad? Estas son las tres áreas que nosotros vamos trabajando. En el video anterior trabajamos ya la primera, hoy vamos a trabajar la segunda. ¿Por qué vamos a hablar de ser religioso, ser hijo de Dios? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que muchas veces cuando nos dicen espiritual, cuando la palabra suena espiritual, ¿verdad? Inmediatamente nosotros hacemos una conexión con la parte religiosa, pero también con la parte confesional. Lo primero que tengo que decirte es que si vamos a hablar de religión, de religioso, de una conexión religiosa, no forzosamente hablaremos de una parte confesional. Porque hay personas que son religiosas, pero no son confesionales. Es muy importante que nosotros entendamos esta diferencia. Y para poderlo decir, tengo que comenzar a decir que la religiosidad, es decir, el ser religioso, te pone en conexión, es decir, te une a una deidad, a un Dios. Si tú estás unido a un Dios, si tú crees en un Dios, si tú sabes, si estás convencido, o porque la tradición, o porque así te lo heredaron, de que hay un Dios, eres una persona religiosa. ¿Y qué tiene que ver con lo confesional, o por qué la diferencia del confesional? Lo confesional es una adhesión a un grupo, a una iglesia, podríamos decir, es un grupo de personas que se unen, que se adhieren para vivir los principios morales, los preceptos religiosos, los mandatos de Dios, por ejemplo, en grupo, adheridos a un grupo, ¿verdad? Este mismo Dios que tengo, me adhiero, y entonces trato de vivirlo. Entonces, cuando me uno a los demás, estoy siendo confesional, porque me estoy uniendo a una iglesia, me estoy uniendo a un grupo de personas, etc. Entonces, lo confesional es la forma en la que vives con otros los mismos valores y los mismos preceptos religiosos. Por eso es que hay personas que son religiosas, pero no son confesionales. Personas que dicen, yo a mi manera vivo la fe en mi Dios, pero no me uno con nadie. Hay mucha gente que dice, pues yo soy religioso, pero yo no voy a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Bueno, pues es una forma de vivir esta unión con Dios, pero era religioso. Para los que somos católicos, lo mejor es vivir la religiosidad dentro de la iglesia. Y entonces vivimos una religiosidad confesional. Entonces,
Espero que esta diferencia nos pueda ayudar, sobre todo para identificarnos, porque hay mucha gente que cuando le dice, oye, necesitamos desarrollar esta parte espiritual y religiosa en tu persona, dicen no, porque no quiero ir ni a la sinagoga, no quiero ir ni a la mezquita, no quiero ir ni a la iglesia, no quiero ir ni siquiera al salón o al lugar de culto, por ejemplo, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, etcétera. Quiero estar libre de todos esos grupos. Bueno, pues si quieres estar libre, no quieres ser confesional. Pero esto no te quita que puedas ser religioso. Porque el ser religioso es la unión que tú vas a tener con tu Dios, con el Dios con el que crees. Bueno, pues esta parte voy a dirigirla una vez que estamos aquí con la claridad de estos términos. Esta parte voy a dirigirla y lo tengo que hacer así porque es mi confesión. En una parte religiosa, pero religiosa confesional. Yo soy católico, soy creyente, soy cristiano, ¿verdad? Y desde este cristianismo, y valga ahorita la expresión, en el cristianismo hay una amplitud, ¿verdad? Porque hay un número más allá de solo la iglesia católica, un número de iglesias, ¿verdad?, que están dentro del cristianismo. Bueno, pues voy a desarrollar este ser religioso, ser hijo de Dios desde el cristianismo. Si tú eres de otra confesión religiosa, si tú eres musulmán, si tú eres judío, bueno, pues esto que voy a hacer es válido también para ti, solamente que yo lo estoy direccionando en mi Dios, en el Dios de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar este ser religioso, ser hijo de Dios? Bueno, primero lo que tengo que hacer es el deseo de conocerlo. Sí, es lo primero. Es lo primero que tengo que hacer, el primer punto, deseo de conocerlo. Aquí te lo pongo. Primero, deseo de conocerlo. Iremos desarrollando 5 puntos que son importantes. Deseo de conocerlo. Si yo no tengo el deseo de conocerlo, tendrá que ser una imposición. Hay muchos de nosotros que se nos han impuesto en que tenemos que aprender, que tenemos que decir, okay. Pero tiene que salir de ti, desde lo interno, el deseo de conocerlo. Por lo menos preguntarte quién es. En el video introductorio decía que los niños son los primeros que empiezan a desarrollar esta inteligencia espiritual, porque comienza con las preguntas, esas preguntas que podrían ser a veces hasta ingenuas o absurdas. Papá, ¿quién hizo a Dios? Ahí ya está una pregunta con un deseo de conocer, de tener acceso. Cada vez que tú te pones una pregunta sobre Dios, ¿por qué Dios tiene que juzgarme? ¿Por qué me ama? ¿Por qué me ama Dios? ¿Desde cuándo me acompaña Dios? Todas las preguntas que puedas hacerte con referencia a Dios, esas preguntas que tratas de que haya una respuesta, es un deseo de conocerlo. Y no tienes que negarlas, no tienes que cerrarlas. Tienes que hacer este caso a esta pregunta y acercarte, tratar de buscar la respuesta por ti, en los libros, en las personas que sean religiosas, en los que sean mentores religiosos, en el guía espiritual, en el sacerdote, en la religiosa, en la catequista, en quien tú creas que puede ayudarte con la respuesta. Pero esta primera pregunta te abre precisamente a este deseo de conocerlo. No la cierres. Y me parece que, siendo honestos, todos, en algún momento, en la enfermedad, en la alegría, en las sorpresas, siempre surge la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Gracias a Dios
Esta palabra que nos acompaña mucho, gracias a Dios, todo esto que hace referencia, debemos de nosotros darle cabida y continuar. Así ir siguiendo el hilito para poder ver hacia dónde llegamos. Entonces el primer punto es ese deseo de conocerlo, acércate a Él. Deja que tu intelecto un poquito tenga esas respuestas a la vida. Deja que tu espíritu se identifique. Dale esa libertad. Bueno, pues el segundo punto va por esto. La capacidad de libertad. El ser libre. Quiero con libertad encontrarme. No con los miedos, no con los temores, no con las angustias. A veces nosotros queremos encontrarnos con este Dios y buscar respuestas con Dios cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo de algo, cuando estamos necesitados. Estamos condicionados, nos vamos condicionando un poco. No quiero decir que esté mal acercarnos a Dios cuando nosotros tenemos alguna angustia. No, está bien acercarte a Dios, pero que no sea el único motivo, que no sea solamente el condicionante de este momento de angustia, de necesidad, el que te lleva a acercarte a Dios. Porque tenemos que hacerlo con una libertad, es decir, libres de espíritu, con esa libertad. Eso es un factor importante para poder tener ese acceso a Dios. El tercero es el encuentro personal con Jesucristo. Aquí yo me voy a remitir a este evangelio, ¿verdad? A esta cita bíblica, en donde dos evangelistas por lo menos, ¿verdad? Nos narran cómo Jesús por el camino va platicando con sus discípulos y les lanza una pregunta interesante. La pregunta que a veces nosotros también tenemos que responder. Jesús les dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? Una pregunta que también a nosotros se nos lanza. Y están los discípulos diciendo, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que eres alguno de los profetas. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar también de Jesucristo cuando tenemos que hablar, pero hablamos de lo que otra gente dice de Él. Repetimos lo que hemos escuchado del cura, repetimos lo que hemos escuchado en el catecismo, repetimos tal vez lo que escuchamos de nuestros padres, repetimos lo que hemos leído en un libro, libros de teología o libros religiosos, lo que dicen otros de Jesús. Aquí lo importante es, ¿qué dices tú? Porque esa es la segunda pregunta que les hace Jesús a los discípulos. Bueno, ya escuché lo que dice la gente, pero ahora, ¿qué dices tú? A mí me gusta especular un poquito sobre el Evangelio, Me gusta imaginar diálogos que podrían darse en torno a ciertas preguntas. Y yo podría extender esto diciendo que Jesús le puede decir a los discípulos, bueno, ¿tú qué dices de mí? ¿Tú que me has escuchado hablar? ¿Tú que me viste multiplicar los panes? ¿Tú que me has visto curar enfermos? ¿Tú que has comido conmigo? ¿Que ves cómo como? ¿Tú que me escuchas roncar cuando duermo? ¿Tú que me ves orar? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí cuando me ves relacionándome con la gente? Cuando atiendo a las mujeres, cuando atiendo a los niños. Incluso, ¿qué dices tú cuando me has visto enojado? Cuando me has visto hablarle a los fariseos así diciéndoles, hipócritas, raza de víboras. ¿Qué concepto tienes de mí?
Es la misma pregunta que tendremos que hacernos y que nos hace Dios, que nos hace Jesús hacia nosotros. Sí, ya me puedes decir lo que has escuchado en misa todos los domingos, ya me puedes decir lo que has escuchado en el catecismo, lo que te estás escuchando en este video, pero ese es el concepto de otros. ¿Qué me dices tú sobre mí? Del encuentro que hemos tenido tú y yo personal. Este es el centro del ser religioso. Este es el centro de este relacionarnos y considerarme hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios no es solamente un concepto. Hay un escritor en espiritualidad al cual sigo mucho. Me gusta cómo escribe. Me gustan sus reflexiones. Pero también me hace reflexionar y me hace pensar. Me abre la puerta para que yo tenga mi espacio con Dios. Este escritor se llama Raniero Cantalamessa, es un sacerdote italiano. Si no estoy equivocado, es italiano por el apellido, Cantalamessa. No tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sus libros los conozco. También sé que es predicador del Vaticano. Y hay una frase con la que él abre en uno de sus libros que dice, y que me supongo que después Benedicto XVI lo tomó para una de sus encíclicas, que dice: no consiste en ser cristiano por aprenderse verdades eternas. No podemos ser cristianos solamente con el aprendizaje de verdades eternas, con el aprendizaje del catecismo. Ahí estamos nosotros repitiendo el catecismo. Nosotros, los ya de mi edad, aprendimos el catecismo con el catecismo de Ripalda. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Yo recuerdo que cuando estaba en el catecismo para hacer mi primera comunión, una de las madres de un convento de aquí de Morelia, ¿verdad?, me hizo la pregunta: ¿cuántos y cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Y entonces empiezo yo con los ojos cerrados a decir: los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros que pertenecen al don de Dios y los otros 7 al derecho del prójimo. Ya hasta me trabo ahorita. Este repetir me dio acceso a un sacramento. Pero no es todo. No el repetir y el aprender verdades eternas nos hace cristianos, dice Raniero Cantalamessa. Lo que verdaderamente nos hace cristianos es el encuentro personal con Jesucristo. Y eso es verdad. Por eso yo creo que el ser hijo de Dios es buscar ese encuentro. Todos debemos, o podemos, o en un momento de nuestra vida, un momento doloroso, un momento clave de nuestra vida, tenemos el encuentro personal con Dios. Y eso es lo que nos hace ser religiosos, ser hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos este encuentro, entonces vamos al cuarto punto. Entendemos lo que es la comprensión de la gratuidad, el ser gratuitos. Lo que es gratis, lo que no se tiene que dar nada a cambio para poderlo recibir. Eso es gratis. Quisiera que entendiéramos un poquito este concepto de la gratuidad, porque el concepto de la gratuidad es muy importante. Yo en alguna ocasión, dando una conferencia a un grupo de padres de familia, les ponía el ejemplo, ¿verdad?, a los padres de familia sobre la gratuidad. Hablaba y les decía: supongan ustedes que tienen un hijo adolescente o una hija adolescente, ¿verdad? Y que la hija adolescente o el hijo adolescente les dice: papá, mamá, ¿me dan permiso para ir al cine esta tarde? Y ustedes les dicen: claro que te doy permiso. Y toma, llévate para que compres algo en la dulcería. Y nuestro hijo se pone contento, nuestra hija se pone contento y dice: bien, pero antes de irme, mamá, voy a limpiar la cocina, voy a lavar los trastes, voy a recoger la ropa y la voy a meter a lavar, la voy a meter a la lavadora, etc. Cuando dije todo esto, el grupo de padres de familia, así, en un ánimo, dijo: así como si no pudiera ser posible. Y yo pregunté: bueno, ¿y eso por qué? Una madre de familia dijo: pues porque eso es muy difícil.
Si ustedes están siendo generosos con sus hijos, ¿por qué sus hijos no pueden ser generosos con ustedes? Pues porque no están acostumbrados a ello, dijo la señora. Porque no los educamos en la gratuidad. Porque desde niños estamos nosotros educando a nuestros hijos. Ándale, saca un 10, haz la tarea y te compro. Ya estoy dándole algo a cambio de lo que debe de hacer. Y no es así. No es así el asunto. El asunto es que nosotros damos sin pedir nada a cambio. No te pido. Esto es gratis. No tienes que hacer nada. Y el amor de Dios es así. Es gratis. No tienes que hacer nada. Entender que lo que tú tienes de mí, que es el amor, la vida, ha sido gratis. Y por lo tanto, hay algo que no se tiene que, pues, negociar, que es el amor. Y eso es lo que tenemos que entender, que el amor de Dios es gratuito. Y así gratuito tiene que ir hacia Dios. Yo no estoy creyendo en ti, Señor, porque me vayas a salvar o porque me vaya bien en esta vida, o porque el día de hoy me voy a portar bien para que tú me bendigas y las cosas puedan salir bien. No. Yo me porto bien porque quiero portarme bien, porque es un beneficio para mí, beneficio para los demás. Y con esto te honro, quiero honrarte. No hago cosas malas porque tenga miedo de que me castigues. Aquí una persona me preguntaba alguna vez, oye, ¿y Dios ama también a los malos? Sí, también los ama. Igualito que te ama a ti. Porque su amor es gratuito. No está condicionado al amor que nosotros le podamos dar. Y eso nos hace un poquito más libres. Y eso nos hace encontrarnos un poquito más con Dios. Bueno, pues este es el cuarto punto. Y el quinto punto y último es la capacidad de comunicar y de orar. Yo en este momento estoy teniendo una comunicación con ustedes, una apertura al diálogo, bueno, aunque por este medio en el cual no puedo escucharlos, pero sí me pueden escribir sus comentarios. Pero cuando yo estoy con otras personas en interacción, estoy abierto al diálogo. Estoy para escuchar y también para expresarme. Esta es una capacidad humana que nos hace el encuentro. Pues esta misma capacidad debemos de tenerla con Dios. Capacidad de comunicarme con Él, que se vuelve oración. Y hay muchas formas de comunicarse. La más sencilla es la verbal. A ver, yo me comunico contigo a través de una oración. Hay oraciones que ya son prácticamente formas escritas y hechas. Repítela, pero repítela conscientemente. Dila conscientemente. No de manera como yo recitaba los 10 mandamientos cuando era niño. No, conscientemente. Pero si quieres dar un paso más allá, además de esta oración, que ya es de por sí una fórmula bonita, hazla propia, con tus propias palabras. Exprésate. Pon en tu boca, en tus palabras, la esencia de quién eres y hacia quién te diriges. Escucha también. Escucha lo que el otro te habla. Contempla. Observa, que también es una forma de comunicarte. Y de aquí vienen todos los estilos de oración que puedas tú tener. Oraciones comunitarias, oraciones litánicas, oraciones personales, muy interior, la oración interior, oración contemplativa, muchos estilos de oración, oración a través del canto, pero debes de tener esa comunidad, esa capacidad. Así que te invito pues
para que la vayas viviendo de esta manera. Bueno, pues hasta aquí está este tercer video, segunda parte de nuestro desarrollo. Te invito pues para que me vayas siguiendo en este canal, suscríbete a él, dale manita, activa la campanita y por favor déjame tus comentarios. Nos vemos en la próxima.